Para hablarnos de temas bastante interesantes, ¿eh? ¿Cómo estás, Elena? Buenas tardes. Demasiado bien. Muy bien, después la merienda del Día de la Nacional de la Chipa. Gracias, tía. Me salvaste una situación con Pablito. Me contaste una situación con Pablito, así que qué suerte que le pudimos salvar a Pablito, entonces. Como dijo, me salvó la chipa, mami me atajó por lo menos, dijo. Bueno, Elena, contanos de qué vamos a hablar hoy y, por supuesto, presentarnos a tu invitada. Sí, chicas, bueno, hace una semana más o menos tuvimos un caso muy polémico aquí cerquita, nomás en un país vecino, sobre esta modelo, justamente Luciana Salazar, ¿verdad? Que es una mujer muy mediática y conocida, donde tiene una educación muy estricta también con su hija, ¿verdad? De 6 años, donde en un vivo ella estaba mostrando las pastillas justamente en un pastillero. Esto es un pastillero normal. ¿Cómo son pastilleros? Esto es normalito, ¿verdad? Vamos a decirle que hay vitamina, algo para dolor de cabeza, un antialérgico, lo básico que uno puede tener en la casa, así como pueden apreciar, ¿verdad? Sin embargo, con Luciana vimos un pastillero. El cuadradito. El cuadradito justamente donde se puede visualizar, donde muestra que 6 pastillas como mínimo consume su hija. Yo me olvidé aquí qué pastilla, por ejemplo, cuál era para dolor de cabeza, cuál era la vitamina. Imagínate en una niña, ¿verdad? Como suplemento, porque la niña no consume carne, así como la mamá es vegetariana. ¿Y hasta qué punto eso puede impactar, como se dice, ante las creencias, una evidencia, ¿verdad? Una niña de 6 años que no consume carne, pero esto puede producir acostumbramientos, problemas serios, y por eso nada mejor que hablar siempre con una persona idónea en el caso, en este, como decimos, ¿verdad? Una profesional que hoy nos visita es la licenciada Karen Bernal, con más de 15 años de trayectoria en el rubro de la nutrición en niños, tanto en hospitales públicos, en este caso IPS, y hospitales privados. Entonces ella ya tiene conocimiento sobre este caso y va a aportar justamente sobre este tema tan importante de la alimentación y los suplementos en los niños. Así que buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Gracias, señora. Sí, la verdad que es muy importante, y más en los niños, tener en cuenta una alimentación adecuada, ¿verdad? En cuanto a la suplementación, no es necesario, a no ser que exista una carencia justamente, y demostrado por estudios, laboratorios. ¿Por qué? Porque los niños deben de cubrir su alimentación, deben cubrir sus proteínas, sus vitaminas, pero siempre en su alimentación. Lo más recomendado siempre es hecho en casa, lo más natural posible, sí. En caso que el niño, como ya estaba indicando, presenta carencias, sí. Vemos, ya sea con un grupo multidisciplinario, con especialistas, ¿verdad? De lo contrario, no hace falta. Sí, los niños hoy día presentan selectividad alimentaria justamente, entonces más bien sería educación alimenticia iniciar, ¿verdad? En casa, y con los niños es un poquito más complicado porque de hecho ellos son reacios, ellos rechazan, ¿verdad? Pero ahí entramos los padres, profesionales, para inculcar justamente la importancia de lo que sería la alimentación adecuada en los niños, ¿verdad? Entonces, siempre acatar que lo más saludable es siempre hecho en casa, evitando siempre productos, lo que serían procesados. Siempre lo más natural va a ser hecho en casa. Licenciada, en este caso, por ejemplo, la criatura tenía 6 años, ¿no? ¿Qué tan conveniente es de que ella sea como su mamá, solamente vegetariana, y que lo que no consume en carnes o cosas así lo suplante con las pastillas? Y de hecho que no es necesario, porque existen otros alimentos que sí pueden cubrir justamente estas necesidades, ¿verdad? Otros aportes como las legumbres, exactamente, los frutos secos que también aportan proteína, los lácteos. De hecho que siempre la alimentación para el niño tiene que ser alto en proteína, que sería la leche, el huevo, el queso, los lácteos, ¿verdad? En caso que el niño rechaza, sí, ver estrategias cómo llegar con la alimentación. Hoy día tenemos justamente muchos alimentos que podemos disfrazar, es decir, ver alimentos llamativos para los niños que también puedan ser justamente ellos reseccionados, ¿verdad? Pero siempre es con alimentos naturales, no suplementar por hacerlo nomás.
En este caso, justamente un doctor, el creador de Cuestión de Peso en Argentina, el doctor Colmilot, fue contundente en su declaración sobre la manera en que ella eligió que su hija, porque no fue por el doctor le dijo, ¿verdad? Sino que fue por decisión, como la mamá es modelo, la mamá se alimenta así, entonces yo decido que mi hija de 6 años se alimente como yo, ¿verdad? O sea, que no coma carne, y lo más llamativo fue que evidenció de que no fue guiada por un nutricionista que dijo que le daba más vitamina C y D en vez de la carne, dijo, pero no tiene nada que ver la vitamina C y D con la carne, ¿verdad? Y o también, sea que no era coherente lo que estaba explicando ella. No. Y también tiene mucho que ver que hoy día existen las dietas moda, ¿verdad? Que justamente lo que hacemos algunos padres es entrar en eso, ¿verdad? Rechazar algunos alimentos, suplementar o justamente ver otras opciones, pero lo que hacemos en los niños es hacer un retroceso en el crecimiento, ¿verdad? Entonces a eso es lo que no tenemos que llegar. Por eso siempre en los niños es empezar desde pequeñito, claro, con una educación alimenticia que podamos justamente cubrir con sus necesidades nutricionales. En los niños, doctora, licenciada, no es demasiado importante que consuman la carne roja. Mi hija, por ejemplo, tiene 1 año 9 meses y ella me rechaza la carne roja, pero sí me consume hígado, pescado, pollo, verduras. No, de hecho, o sea, no está mal tampoco que no coma, no ¿verdad? Está mal, pero sí cubrimos con los otros alimentos que le estás dando, ¿verdad? Que son las legumbres, de hecho, derivados, las semillas, los frutos secos que sí aportan proteína, ¿verdad? Como también las legumbres que sí tienen un alto porcentaje de hierro. La lenteja en especial. Sí, los garbanzos, lentejas, de hecho que muchas preparaciones que sí podemos hacer que le llamen la atención a los niños, ¿verdad? Y las vitaminas, licenciada, por ejemplo, ya que estamos hablando de nuestros niños, usted recomienda según el caso de cada uno, ¿verdad? Sí. Si es anémico, si no. ¿Cómo saber eso? O de repente es bueno también, yo le refuerzo, por ejemplo, a Pablito con un B12. Un B12 hierro, rico en hierro, porque no tengo problema en comer con él ya. Se dieron cuenta el que comer lo que hay. Entonces yo le doy de mi parte, sin que el doctor me diga, entonces... No, por de lo hecho, menos para que no deje de tomar vitamina en el año. Sí, no, de hecho siempre es importante tener una prescripción médica. En el caso los niños con la pediatra, seguir siempre lo que sería el proceso, lo que sería en este caso el niño acude al pediatra, luego nos derivan a nosotros, sería la parte de nutrición infantil, la que es mi especialidad, y ver justamente la selectividad alimentaria y no también por suplementar o por hacerlo nomás. Claro, cuando porque uno le es fuerte, no se enferma, entonces decís, ay, qué gusto. Licenciada, y en estos tiempos, en comparación a nuestra época, que la alimentación, que no teníamos tantas pastillas, vitaminas ni modas, ya que tenemos TikTok, Instagram y vemos de todo, ¿usted qué ve más en los niños de estos tiempos y en la educación en cuanto a su alimentación en comparación a, vayamos 10 años atrás? Y la verdad que hoy día tenemos muchos pacientes ya con obesidad justamente por el exceso de alimentos procesados, ultraprocesados, ¿verdad? Ricos en azúcares, que hace lo que aportan es que los niños vayan teniendo bastante, alto en sodio. Ya presentan sobrepeso, obesidad y también otras patologías que van acompañando justamente. Entonces, más bien, y recalco otra vez, esto es educación alimenticia, es empezar siempre en casa, inculcando siempre a los niños, y también importante ver que los padres o los que justamente están en casa vean lo que están comiendo, siempre aportando las frutas, las verduras, lo que serían justamente actos para ellos. Para cerrar, ojalá que en algún momento podamos hablar, lastimosamente estamos ya cerrando el programa, pero tocaste un tema que quiero volver a hablar en una segunda, porque la obesidad infantil, desde el punto de vista nutricional, pues yo sé que mucha gente en casa se va a reflejar en eso, y quería ya comprometerte al aire para una próxima cita, hablar un poco de la obesidad infantil, un problema que se agudiza, un problema que va creciendo también, y cómo de alguna manera hay que encarar eso. Así es que ojalá podamos tener una segunda charla acá con Elena también para... Anotadísima, licenciada. La agenda ya, porque tenemos otra licenciada que nos acompaña también. Vamos a organizar, entonces va a seguir hablando. Un equipazo. Exacto, les agradezco mucho la visita. Gracias, compañeros. Y vamos a estar hablando más.